Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, empecemos con esta. Capítulo 1. La buena vida. Víctor Solís había construido algo con lo que la mayoría de los hombres solo soñaban. A los 42 años, era dueño de Solís Restauraciones, un negocio de restauración de muebles de alta gama en San Miguel de Allende que atendía a coleccionistas adinerados y museos. Sus manos, marcadas por cicatrices de años de combate como miembro de las Fuerzas Especiales de la Marina, FES, habían aprendido un tipo diferente de precisión, el delicado arte de devolver la vida a las cosas muertas. El taller detrás de su casa colonial olía a aceite de linaza y polvo de nogal. Víctor pasó la palma de la mano por un escritorio secreter del siglo XVIII, sintiendo la veta bajo siglos de suciedad. Esta era su meditación ahora, muy alejada de los complejos del desierto y las incursiones de medianoche que habían definido sus 20 años. «Estás trabajando hasta tarde otra vez», dijo Cristina desde la puerta del taller. Su esposa desde hacía 8 años se recortaba contra las luces de la casa, su cabello rubio atrapando el resplandor. Se había cambiado su traje de negocios por unos pantalones de yoga y una camiseta ajustada. A los 36, todavía hacía que las cabezas se giraran por donde quiera que iba. «La recogida de la colección Montoya es mañana», dijo Víctor, sin levantar la vista. «Esta pieza necesita otra capa. Te preocupas más por los muebles muertos que por tu esposa viva». Su voz tenía un filo que él había estado escuchando con más frecuencia durante el último año. Víctor dejó el pincel y se giró para mirarla. «¿No es justo, Cristina?» Ella se cruzó de brazos. «¿Cuándo fue la última vez que fuimos a alguna parte? ¿Hicimos algo? Te llevé a Holbox el mes pasado para tu reunión de la preparatoria». «Eso no cuenta», suspiró ella dramáticamente. «Olvídalo. Me voy a la cama». Víctor la vio alejarse, su caro perfume persistiendo en el taller. Algo había cambiado entre ellos, pero no podía precisar cuándo. Tal vez fue cuando su carrera en bienes raíces despegó hace 2 años. Se había convertido en una de las mejores agentes de San Miguel de Allende, vendiendo propiedades de millones de pesos a ejecutivos de tecnología y jubilados que huían del norte del país. O tal vez empezó antes de eso. Tal vez él había estado demasiado cómodo, demasiado concentrado en construir su negocio como para notar que su matrimonio se desmoronaba. Cerró el taller con llave y se dirigió adentro. La casa era el orgullo de Cristina, una casa restaurada de la década de 1850 en el centro histórico, decorada con el tipo de perfección calculada que aparece en las revistas. Víctor había hecho gran parte del trabajo de restauración él mismo, pero nunca la había sentido del todo como su hogar. Era el escenario de Cristina. En la cama, ella ya estaba dormida, o fingía estarlo. Víctor yacía en la oscuridad, escuchando a la vieja casa sentarse a su alrededor. Su mente divagó hacia sus días en las FES, hacia sus hermanos de armas esparcidos por todo el país. Marcos Bravo enseñaba tácticas en Cozumel. Hugo Álvarez dirigía una firma de seguridad en Veracruz. Habían invitado a Víctor a unirse a ellos en múltiples ocasiones, pero él había elegido esta vida más tranquila. A veces se preguntaba si había sido un error. Su teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de un número desconocido: «Pensando en ti, cariño. No puedo esperar al viernes». Víctor frunció el ceño. Número equivocado. Lo borró y se dio la vuelta, desestimando la inquietud que le recorría la espalda. Capítulo 2. Grietas en los cimientos. La finca Montoya cubría 3 hectáreas en el mirador, con vistas al fuerte de la ciudad y a la presa. Víctor estacionó su camioneta en la entrada de servicio mientras Wenceslao Peña, el administrador de la finca, lo dirigía al salón de baile donde habían guardado la colección. 12 piezas en total, dijo Wenceslao, consultando su tableta. El anciano había gestionado los asuntos de la familia Montoya durante 40 años. La señora Montoya las quiere listas para la gala del museo en 6 semanas. Víctor examinó cada pieza cuidadosamente, tomando fotos y notas. Un vargueño de Taracea del siglo XVIII llamó su atención. Alguien había intentado restaurarlo con tinte de ferretería y poliuretano. Llevaría semanas deshacer el daño. «Este va a ser caro», dijo Víctor. «El dinero no es problema. El fideicomiso de la familia Montoya se encarga de ello». Wenceslao lo ayudó a envolver el vargueño en mantas de mudanza. «¿Cómo te va en el negocio?» «No me puedo quejar.
suficientemente ocupado para mantener las luces encendidas. ¿Y Cristina? No la he visto últimamente en las reuniones de la sociedad histórica. Víctor hizo una pausa. Ha estado ocupada con el trabajo. Venceslao le dirigió una mirada de complicidad, pero no dijo nada. El anciano había visto suficientes matrimonios adinerados implosionar a lo largo de los años como para reconocer las señales de advertencia. Para cuando Víctor terminó de cargar, era más de mediodía. Revisó su teléfono y vio 3 llamadas perdidas de Cristina. Sin mensaje de voz. La llamó de vuelta. ¿Dónde estás? Sonaba irritada. En la finca Montoya, cargando la colección. ¿Qué pasa? Nada. Olvídalo. Una pausa. ¿A qué hora estarás en casa? Probablemente a las 6. Necesito descargar en el taller. Bien. Tengo una visita a una propiedad de todas formas. Colgó. Víctor se sentó en su camioneta, mirando el teléfono. Esto no era normal. Cristina solía contarle cada detalle de su día, preguntarle sobre su trabajo, hacer planes para la cena. Ahora, las conversaciones se sentían como partidas de ajedrez verbal, cada uno calculando sus movimientos. Condujo de regreso a su taller, descargó las piezas Montoya y pasó la tarde evaluando el daño en cada una. Alrededor de las 4, sonó su teléfono. Marcos Bravo. Vini. La voz grave de Marcos llenó la cabina de la camioneta. ¿Cómo te trata la vida de civil? Como un divorcio a cámara lenta, dijo Víctor antes de poder detenerse. Marcos se quedó en silencio por un momento. ¿Cristina? Sí. No lo sé, hermano. Algo no está bien. Confía en tu instinto. Nos mantuvo vivos en las misiones en el extranjero. ¿Recuerdas? Hablaron durante 20 minutos, poniéndose al día sobre viejos compañeros de equipo e intercambiando historias. Marcos estaba organizando una reunión en Boca del Río para el próximo mes. Tiene un barco nuevo. Vamos a pescar, beber cerveza y mentir sobre nuestros días de gloria. ¿Te apuntas? Allí estaré. Después de colgar, Víctor se sintió mejor. Sus hermanos de las FES lo entendían de maneras que Cristina nunca lo había hecho. Lo habían visto en su peor y mejor momento. Conocían al hombre debajo del restaurador de muebles. Esa noche, Cristina llegó a casa a las 8, cargando bolsas de la parroquia. Pensé en traer la cena, ya que has estado trabajando tan duro. Comieron en un silencio inusual, Cristina revisando su teléfono entre bocado y bocado. Víctor la observó. Realmente la observó. Joyas nuevas, unos pendientes de diamantes que él no le había comprado. Una manicura fresca. El sutil aroma de una colonia masculina bajo su perfume. ¿Estás viendo a alguien? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El tenedor de Cristina golpeó su plato. ¿Perdona? ¿Me has oído? Eso es ridículo, Víctor. Trabajo 70 horas a la semana. ¿Cuándo tendría tiempo para una aventura? Se levantó, con la cara sonrojada. ¿Sabes qué? No necesito esto. Voy a dormir en la habitación de invitados. Víctor se quedó solo en la mesa, sus camarones al ajillo sin tocar enfriándose. Sus instintos gritaban ahora, de la misma manera que lo habían hecho antes de las emboscadas. Sacó su portátil y abrió sus extractos bancarios. 3 horas después, los había encontrado, reintegros en efectivo, cientos de miles de pesos en 6 meses, cargos en hoteles cuando ella afirmaba estar mostrando propiedades, cenas para 2 en restaurantes por toda la ciudad. Víctor cerró el portátil y caminó hacia su taller. Abrió la caja fuerte de armas escondida debajo de su banco de trabajo y revisó su Sig Sauer P226. Memoria muscular de 1000 sesiones en el campo de tiro. Revisar la recámara. Revisar el cargador. Comprobación de recámara. No sabía lo que se avecinaba, pero había aprendido hace mucho tiempo a prepararse para lo peor. Capítulo 3. La noche en que todo cambió. Miércoles por la noche. Víctor había estado trabajando en su taller hasta la medianoche, evitando a Cristina a propósito. Ella se había ido temprano esa mañana sin decir una palabra, y él no había sabido nada de ella en todo el día.
La distancia entre ellos se había convertido en un cañón. Estaba en la cocina preparando café cuando lo oyó, el sutil raspado de metal en la cerradura de la puerta trasera. No era una llave, alguien estaba forzando la cerradura. Cada sentido se agudizó al instante. Víctor dejó su taza sin hacer ruido y se dirigió al taller, recuperando su SIG y un cargador de repuesto. Había caminado por esa casa 1000 veces en la oscuridad. El protocolo de invasión de domicilio recorrió su mente: evaluar la amenaza, controlar la situación, neutralizar el peligro. 3 figuras entraron por la puerta trasera, hombres grandes que se movían con la torpe confianza de los aficionados que piensan que el tamaño es suficiente. Llevaban ropa oscura y pasamontañas. El primero llevaba un bate de béisbol, el segundo un cuchillo de caza, el tercero una palanca. Víctor se movió entre las sombras de su propia casa como el agua. Años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo lo hacían invisible. Estuvo detrás de ellos antes de que se dieran cuenta de que había alguien allí. ¿Buscando algo? La voz de Víctor cortó la oscuridad. El primer hombre se giró, con el bate en alto. Víctor le disparó 2 veces en el pecho, en el centro de masa, como le habían entrenado. El hombre cayó. El segundo se abalanzó con un cuchillo. Víctor se hizo a un lado, desvió la hoja y le metió 2 balas en el cráneo a quemarropa. La materia cerebral salpicó el caro papel pintado de Cristina. El tercer hombre con la palanca se quedó paralizado. Dándose cuenta de su error demasiado tarde, se giró para correr. Víctor le disparó en la parte posterior de la pierna, y luego en la cabeza mientras caía. 3 hombres, 8 segundos, todos muertos. Víctor estaba de pie en su cocina, con la respiración tranquila, la SIG todavía en alto. La habitación olía a pólvora y sangre. Su entrenamiento se había apoderado por completo. Sin vacilación, sin miedo, solo ejecución. Despejó la casa habitación por habitación, asegurándose de que no se escondía nadie más. Luego regresó a los cuerpos y comenzó a registrarlos. Sin carteras, sin identificación, lo suficientemente profesionales como para venir preparados, lo suficientemente aficionados como para que los mataran. En el tercer cuerpo, el de la palanca, Víctor encontró un teléfono desechable en el bolsillo de la chaqueta. Mientras lo sostenía, el teléfono vibró. Llamada entrante. Sin identificador de llamada. Los instintos de Víctor gritaron: advertencia. Respondió sin hablar. Y bien, una voz de mujer, familiar, impaciente. ¿Ha terminado? La sangre de Víctor se heló. Conocía esa voz. La había oído susurrar en la oscuridad durante 8 años. Contéstame, maldita sea, continuó ella. Pagaré el triple si me traes su cabeza. Una prueba de que está muerto. Necesito una prueba para el seguro. Víctor estaba de pie, rodeado de cadáveres en su cocina, sosteniendo un teléfono a través del cual su esposa estaba ordenando su asesinato. Su mente repasó las implicaciones: la póliza de seguro de vida que ella lo había convencido de aumentar a 40 millones de pesos el año pasado, sus comisiones inmobiliarias que nunca parecían aparecer en sus cuentas, los reintegros, las noches tardías. Había contratado asesinos para que lo mataran en su propia casa. Víctor modificó su voz, haciéndola más grave y añadiendo un carraspeo. Sí, está muerto. Se desangró en el suelo de su cocina. ¿Dónde está mi dinero? En la oficina. Ven a mi oficina. Estoy aquí ahora, esperando. Una pausa. ¿Estás seguro de que está muerto? Señora, le metí 3 balas. No se va a levantar. Voy a por mi dinero. Bien, pero ven por la entrada trasera. No quiero que las cámaras de seguridad te graben. Colgó. Víctor se quedó en el silencio de su cocina en ruinas, con el teléfono todavía en la mano. La rabia ardía en él, fría y concentrada. Not the hot anger of the moment, but the calculated fury that had made him one of the deadliest members of the FES. Cristina Solís pensaba que había ganado, pensaba que lo había mandado matar, pensaba que cobraría 40 millones de pesos y cualquier vida que hubiera planeado con quienquiera que se estuviera acostando. No tenía ni idea de lo que se le venía encima. Víctor miró los 3 cuerpos. Tendría que llamar a la policía eventualmente. Esto era claramente defensa propia. Pero primero,
Tenía una cita que cumplir. Limpió su arma, revisó su equipo y caminó hacia su camioneta. El trayecto hasta la oficina de Cristina duró 15 minutos. Beltrán y Asociados Bienes Raíces ocupaba la planta baja de un edificio moderno cerca del paseo marítimo. El coche de Cristina, un Mercedes blanco que él la había ayudado a comprar, estaba solo en el aparcamiento. Víctor aparcó y caminó hacia la entrada trasera. La puerta estaba abierta. Entró en silencio, moviéndose a través de la oficina oscura hacia la luz que se derramaba desde una habitación al final del pasillo, la oficina de Cristina, donde cerraba tratos millonarios, donde aparentemente había planeado el asesinato de su marido. Abrió la puerta. Cristina estaba sentada detrás de su escritorio, todavía vestida con atuendo de negocios, su portátil abierto. Una bolsa de cuero estaba sobre el escritorio, presumiblemente llena de dinero para los asesinos. Levantó la vista, esperando a un matón enmascarado. Su rostro se volvió blanco como la tiza. «Hola», Cristina dijo Víctor en voz baja. «Tenemos que hablar de tu pequeña llamada telefónica». Capítulo 4. La verdad sale a la luz. La boca de Cristina se abrió y cerró como un pez ahogándose en el aire. La bolsa de dinero estaba entre ellos, una prueba condenatoria de sus intenciones. Víctor cerró la puerta de la oficina detrás de él y la echó con llave. «Víctor». «Yo». «Esos hombres». Se levantó, con las manos temblando. «Gracias a Dios que estás vivo». «Debieron». Su voz era de hielo. «Contesté al teléfono, ¿recuerdas?» Oí cada palabra. Su rostro pasó por un ciclo de emociones, sorpresa, miedo, cálculo. Víctor la observó decidir qué ángulo jugar. Siempre había sido buena leyendo a la gente, sabiendo lo que querían oír. Eso es lo que la convertía en una gran vendedora. «No es lo que piensas», dijo finalmente, sentándose de nuevo, tratando de recuperar la compostura. «Me estaban chantajeando. Esos hombres dijeron que te harían daño si no lo hacía». «¿Cristina?» Víctor se acercó a su escritorio, moviéndose con la paciencia contenida de un depredador. «Ofreciste el triple por que te trajeran mi cabeza. Mencionaste el seguro de vida. Esto no era un escenario de secuestro. Esto fue un asesinato que tú encargaste». Las lágrimas comenzaron a brotar, el arma que siempre había usado cuando la lógica fallaba. «No lo entiendes. Estoy en problemas. Problemas de verdad. Le debo dinero a gente». «¿A quién?» «¿Qué? ¿A quién le debes dinero?» Víctor se apoyó en su escritorio, estudiándola. «Y no te molestes en mentir. Saqué nuestros extractos bancarios. Sé de los reintegros en efectivo, de las cuentas secretas. Sé que me has estado robando durante meses». Algo cambió en la expresión de Cristina. Las lágrimas cesaron. La máscara se resquebrajó. Y debajo, Víctor vio algo que nunca antes había notado, una frialdad genuina. «Se suponía que debías estar muerto», dijo en voz baja. «Esos idiotas no pudieron ni matar a un solo hombre. No soy un aficionado». Víctor dejó que las palabras calaran. «¿Por qué, Cristina? ¿Era solo el dinero?» Ella se rió con amargura. «¿Solo el dinero? ¿Sabes cómo es estar casada contigo?» San Víctor, el héroe de las fes que se convirtió en restaurador de muebles. «Todo el mundo piensa que eres tan noble, trabajando con tus manos, viviendo con sencillez». Se levantó, la ira reemplazando al miedo. «No me apunté a una vida modesta, Víctor. Quiero más. Merezco más. Así que decidiste cobrar mi seguro de vida. 40 millones de pesos, más la casa, el negocio. Todo. Sería libre». Se acercó a la ventana, mirando el paisaje de San Miguel de Allende. «Y por fin estaría con alguien que me entiende. Ricardo Beltrán». Ella se giró, sorprendida. Víctor continuó: «Sí, sé lo de Ricardo, tu socio en la agencia. Con el que te has estado acostando en habitaciones de hotel mientras yo restauraba muebles para pagar tu Mercedes». La mandíbula de Cristina se tensó. Ricardo entiende la ambición. No se contenta con jugar con muebles viejos. Es un cerrador, un ganador.
Es un cobarde que envía a aficionados a hacer su trabajo sucio. Víctor se apartó del escritorio. Déjame adivinar, esta fue su idea. Matar al marido, repartir el dinero del seguro, vivir felices para siempre. Habría funcionado si esos idiotas no hubieran. Se detuvo, dándose cuenta de que lo había confirmado todo. Víctor sacó su teléfono y lo sostuvo en alto. He estado grabando esta conversación. Cada palabra. Tu confesión, tus motivos, todo. El color volvió a desaparecer de su rostro. No puedes. Ya lo hice. Se guardó el teléfono. Esto es lo que va a pasar. Vas a llamar a la policía y confesar que contrataste a esos hombres. Te enfrentarás a cargos de intento de asesinato. Y Ricardo Beltrán caerá contigo. Espera. Cristina se movió hacia él, con las manos en alto. Víctor, por favor. Podemos arreglar esto. Cometí un error. Estaba desesperada. Podemos ir a terapia. Empezar de nuevo. Intentaste que me mataran. Te lo daré todo. El negocio, la casa. Desapareceré. Nunca me volverás a ver. La desesperación se coló en su voz. Solo no me entregues. Por favor. Víctor miró a la mujer que había amado durante 8 años y no sintió más que desprecio. Contrataste asesinos para que me mataran en mi propia casa. ¿Ibas a dejar que te trajeran mi cabeza? ¿Y crees que una disculpa arregla eso? Te lo ruego. Deberías haber pensado en eso antes de hacer la llamada. Víctor sacó su teléfono para marcar el 911, pero Cristina se abalanzó hacia adelante, agarrándole el brazo. No. No dejaré que destruyas mi vida. En un movimiento suave, Víctor le torció la muñeca y la hizo girar, controlándola fácilmente. 8 años de matrimonio, y ella nunca lo había visto pelear. Nunca había entendido lo que esas manos podían hacer. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, dijo con calma. La puerta de la oficina estalló hacia adentro. Ricardo Beltrán estaba en el umbral, sosteniendo una Glock 19. Era una década más joven que Víctor, con el pelo peinado y un traje caro. El tipo de hombre que pensaba que el dinero lo hacía peligroso. Suéltala, dijo Ricardo, con la voz temblando ligeramente. El arma vacilaba en su mano. Víctor soltó a Cristina, quien corrió al lado de Ricardo. Lo sabe todo, dijo ella. Me grabó. Los ojos de Ricardo se entrecerraron. Dame el teléfono, Solís. Víctor se quedó quieto, evaluando. Ricardo sostenía el arma mal. Demasiado apretada. El codo bloqueado. El dedo en el gatillo en lugar del armazón. Un aficionado. Peligroso por incompetencia, no por habilidad. Mataste a 3 hombres esta noche, dijo Ricardo. La policía querrá saber sobre eso. Defensa propia. Irrumpieron en mi casa. Víctor sonrió fríamente. Pero eso ya lo sabías. Tú los contrataste. Así que dime, Ricardo, ¿de quién fue la idea? ¿Tuya o de Cristina? ¿Importa? Ricardo se acercó, tratando de proyectar confianza. Estás muerto de todas formas. La única pregunta es si cooperas y haces esto fácil o Víctor se movió. Había pasado miles de horas entrenando para este escenario exacto, desarmar a un oponente armado. Su mano golpeó la muñeca de Ricardo, desviando el arma. Su codo se clavó en la mandíbula de Ricardo. La Glock cayó al suelo con estrépito. Ricardo trastabilló hacia atrás, la sangre brotando de su nariz. Víctor apartó el arma de una patada y se enfrentó a ambos. Ahora podemos hacer esto a mi manera, dijo Víctor. Ambos vais a sentaros y esperar mientras llamo a la policía. Maldito santurrón, escupió Cristina. ¿De verdad crees que vas a ganar? Ricardo tiene contactos. Su familia tiene abogados. Diremos que nos atacaste, que me has estado maltratando durante años. ¿Con mi grabación como prueba? Víctor negó con la cabeza. No eres tan buena vendedora. Ricardo se limpió la sangre de la cara, mirando a Víctor con odio. Deberías haber muerto esta noche. Sí, dijo Víctor.
Deberíais haber contratado a mejores asesinos. Capítulo 5. La conspiración más profunda. La policía llegó en 10 minutos, la detective Carmen Huerta y 3 agentes uniformados. Víctor los había llamado desde la oficina de Cristina, manteniendo a Ricardo y Cristina bajo vigilancia mientras esperaban. Movió la Glock al escritorio, fuera de su alcance pero visible. La detective Huerta era una mujer de unos 40 años con ojos agudos que lo captaban todo. Señor Solís. Soy la detective Huerta. Entiendo que hubo una invasión de domicilio en su residencia. 3 hombres, todos fallecidos. Tengo la prueba aquí. Víctor le entregó su teléfono con la grabación. Mi esposa los contrató para matarme. Cristina rompió a llorar de nuevo inmediatamente. Miente. Nos atacó. Ha sido abusivo durante meses. Señora, por favor, siéntese, dijo Huerta con firmeza. Escuchó la grabación, su expresión endureciéndose. Cuando terminó, miró a Cristina con disgusto. Cristina Solís está arrestada por conspiración para cometer asesinato. Mientras un agente esposaba a Cristina, Ricardo se levantó. Quiero a mi abogado. No voy a decir nada. Hombre listo, dijo Huerta. Ricardo Beltrán, usted también está arrestado como cómplice. La oficina se convirtió en un caos controlado de agentes y recolección de pruebas. Víctor dio su declaración, explicando la invasión de domicilio en detalle. Huerta escuchó atentamente, tomando notas. ¿Usted mató a los 3 hombres?, preguntó. Sí. ¿Eran ellos o yo? Y fue miembro de las FES durante 12 años. FES Norte. Huerta asintió. Eso explica la eficiencia. Esto será dictaminado como defensa propia, señor Solís. Pero necesitaremos que venga a la fiscalía para una declaración completa. Por supuesto. Mientras se llevaban a Cristina y Ricardo esposados, Cristina se giró hacia Víctor. Te vas a arrepentir de esto. La familia de Ricardo te destruirá. Tienen dinero, influencia. Tienen un hijo que intentó asesinar a un miembro de las FES, dijo Víctor en voz baja. Buena suerte con eso. En la fiscalía, Víctor pasó 3 horas repasando cada detalle. Las fotos de la escena del crimen de su casa mostraban los 3 cuerpos, la entrada forzada, las armas, defensa propia de manual. Los hombres han sido identificados, le dijo Huerta sobre las 2 de la madrugada. Benito Watson, Wenceslao Peña Jr. y Gerardo Macías. Los 3 tienen antecedentes penales, asalto, robo a mano armada, cargos por drogas. Sicarios a sueldo conocidos. Wenceslao Peña Jr. La sangre de Víctor se heló. ¿Alguna relación con Wenceslao Peña, que administra la finca Montoya? Huerta revisó sus notas. Dice aquí que su padre es. Sí, Wenceslao Peña, senior, administrador de la finca. ¿Lo conoce? La mente de Víctor se aceleró. Ayer recogí una colección de muebles de la finca Montoya. Wenceslao me ayudó a cargarla. Preguntó por Cristina. ¿Cree que está involucrado? Su hijo acaba de intentar matarme. Eso no es una coincidencia. Tomado nota. Lo traeremos para interrogarlo. Víctor condujo a casa mientras salía el sol, agotado pero alterado. Su cocina seguía siendo una escena del crimen, sangre en el suelo, agujeros de bala en las paredes, siluetas de los cuerpos marcadas con cinta. No podía quedarse allí. Cogió ropa y lo esencial y condujo a su taller. Las piezas de Montoya estaban envueltas en su espacio de trabajo, esperando ser restauradas. Víctor las miró fijamente, pensando en Wenceslao Peña. ¿Lo sabía el anciano? ¿Había ayudado a organizarlo? Su teléfono sonó. Marcos Bravo. Vini, acabo de ver las noticias. ¿Estás bien? Define bien. Joder, mataste a 3 hombres y tu esposa intentó que te asesinaran. ¿Eso? Eso está fuera de mi alcance, hermano. Se pone peor. Creo que hay más en esto que Cristina y su novio. Víctor le explicó lo de Wenceslao Peña y la finca Montoya. Marcos escuchó, su mente táctica procesando. ¿Crees que esto es más grande que un simple complot de asesinato por el seguro? No lo sé,
pero que el hijo de Venceslao sea uno de los sicarios. El momento. Algo no cuadra. ¿Qué necesitas? Información. ¿Puedes hacer una investigación a fondo sobre Cristina, Ricardo Beltrán y Venceslao Peña? Necesito saber si hay una conexión que se me escapa. Haré algunas llamadas. Hugo tiene contactos que pueden cavar más profundo que Google. Colgaron. Víctor se hizo un café y se sentó en su taller, pensando. La colección Montoya, 12 piezas de mobiliario valoradas en millones de pesos. Y sí. Desempaquetó el vargueño de Taracea y lo examinó con más cuidado. El trabajo de restauración aficionado volvió a llamar su atención. Alguien había desmontado los cajones recientemente. Podía ver marcas de herramientas frescas. Víctor quitó los cajones por completo y encontró lo que buscaba, un compartimento oculto detrás de las cajas de los cajones. Dentro había documentos sellados en plástico. Los abrió con cuidado. Papeles legales, extractos bancarios y fotografías. Las fotografías mostraban a Cristina y Ricardo, but not alone. They were with other people, wealthy couples Víctor recognized from San Miguel de Allende Society, the Montoya family, the Alarcón family, no relation to his Hugo Álvarez, others didn't know. The bank statements showed accounts in the Cayman Islands, millions of pesos moving between accounts. And the legal papers detail the scheme, again art and furniture being stolen, replaced with facts, the original sold on the black market. The rest Russian business was the perfect cover. ¿Quién cuestionaría que se movieran muebles de un lado a otro? A Víctor se le encogió el estómago. Su negocio. Habían estado utilizando su negocio de restauración para mover bienes robados. Su teléfono sonó. La detective Huerta. Señor Solís, hemos traído a Venceslao Peña, senior, para interrogarlo. Necesita oír lo que nos ha contado. Capítulo 6. La trampa está tendida. Venceslao Peña, senior, se sentó frente a Víctor en la sala de interrogatorios de la policía, aparentando 20 años más que el día anterior. La dignidad y el orgullo que Víctor siempre había visto en el hombre habían desaparecido, reemplazados por la vergüenza y el miedo. No sabía que intentarían matarte, dijo Venceslao, con la voz débil. Te juro por Dios, Víctor, pensé que solo iban a asustarte, a hacer que te fueras de la ciudad. La detective Huerta se sentó junto a Víctor, con la grabadora en marcha. Cuéntenoslo todo, señor Peña. Desde el principio. Venceslao respiró hondo y temblorosamente. Empezó hace 2 años. Mi hijo, Benito, se metió con gente mala. Deudas de drogas. Iban a matarlo. Estaba desesperado. Miró a Víctor. Cristina se me acercó. Dijo que conocía a gente que podía hacer desaparecer la deuda de Benito si yo ayudaba con algo. La colección Montoya, dijo Víctor. Venceslao asintió. La familia no presta mucha atención a la finca. Soy el único que realmente sabe lo que hay allí. Cristina y sus socios querían que identificara piezas valiosas, las reportara como dañadas sin posibilidad de reparación y organizara su restauración. Usando mi negocio, dijo Víctor. Eres uno de los mejores restauradores del Bajío. Nadie cuestionaría que movieras piezas de alto valor. Planeaban reemplazar los originales con falsificaciones y vender los reales en el mercado negro. La mano de Venceslao temblaba. Nunca quise involucrarte, pero Cristina dijo que no te darías cuenta. Dijo que estabas demasiado centrado en tu trabajo. ¿Cuántas piezas han sido robadas? Quizás 20 en 2 años, la mayoría de fincas que yo administro. La colección Montoya iba a ser el gran golpe. Casi 100 millones de pesos en valor total. La mente de Víctor daba vueltas. Y cuando empecé a hacer preguntas sobre el comportamiento de Cristina, entrasteis en pánico. Ella entró en pánico. Cristina me convenció de que si te enterabas, irías a la policía. Benito iría a la cárcel por ayudar. Yo lo perdería todo. Las lágrimas corrían por el rostro del anciano. Dijo que sus socios solo te asustarían. No sabía que habían enviado a Benito a matarte. Juro que no lo sabía. La detective Huerta se inclinó hacia adelante. ¿Quiénes son estos socios? Denos nombres. Ricardo Beltrán es el testaferro, pero el dinero viene de Héctor Alarcón.
La sangre de Víctor se heló. ¿Héctor Alarcón? Los Alarcón de San Miguel. Sí. La familia de desarrollo inmobiliario. Héctor Alarcón Jr. dirige su empresa. Él es quien tiene los contactos para mover arte y muebles robados internacionalmente. Venceslao sacó su teléfono, mostrando los mensajes. Cristina le informaba a él. Ricardo era solo su punto de contacto. Víctor se levantó, paseando. La familia Alarcón era la realeza de San Miguel de Allende, con dinero que se remontaba a la época colonial. Héctor Alarcón Jr. era amigo del alcalde, estaba en las juntas de múltiples organizaciones benéficas. Intocable. Y no su Hugo Álvarez de las Fes. Pura coincidencia de apellidos. Tenemos que hacer arrestos, dijo Huerta. Si nos movemos rápido, contratarán abogados y se librarán, interrumpió Víctor. Los Alarcón tienen suficiente dinero para enterrar esto. Necesitamos pruebas que no puedan ser refutadas. Pensó por un momento, luego se giró hacia Huerta. ¿Puede retrasar los arrestos? Deme 48 horas. ¿Para hacer qué? Para conseguirle pruebas que se sostengan. Víctor miró a Venceslao. ¿Cuántas piezas hay en circulación ahora mismo? Piezas que ya han intercambiado. 6 o 7. Las piezas de Montoya iban a ser el final antes de que cerraran la operación. ¿Y las falsificaciones? ¿Dónde las hacen? En un almacén en Celaya. Ricardo tiene las llaves. Víctor se giró hacia la detective Huerta. Necesito inmunidad por cualquier acción que tome en las próximas 48 horas. Y necesito que confíe en mí. ¿Quiere una licencia para infringir la ley? Quiero justicia para 3 hombres que intentaron matarme, para una esposa que me traicionó y para todos aquellos cuya propiedad fue robada. El sistema legal se mueve lentamente. Los Alarcón harán desaparecer esto. La voz de Víctor era fría y segura. Yo no. Huerta lo estudió durante un largo momento. Nunca le he oído decir eso. Y si alguien pregunta, ha estado en casa recuperándose de su trauma. Gracias. Víctor salió de la fiscalía con un plan formándose. Llamó a Marcos Bravo. Dime que el barco de Hugo es lo suficientemente grande para lo que estoy pensando. ¿Cuán ilegal estamos hablando?, preguntó Marcos. Muy. Entonces sí, necesitaremos el barco de Hugo y quizás a Clemente Carrillo para trabajos de demolición. ¿Cuál es el plan? Víctor esbozó su idea. Era audaz, probablemente criminal y absolutamente necesaria. La familia Alarcón pensaba que era intocable. Víctor estaba a punto de enseñarles que nadie es intocable. «Estás loco», dijo Marcos cuando terminó. Me encanta. Estaremos allí mañana por la noche. Víctor pasó el día siguiente preparándose. Entró en el almacén de Celaya, pan comido para alguien con sus habilidades, y lo documentó todo. Docenas de piezas de mobiliario falsas, herramientas para envejecer madera, falsificar firmas, montajes completos para falsificar documentos de procedencia. Lo fotografió todo, junto con los manifiestos de envío que mostraban a dónde habían ido las piezas reales: Dubái, Hong Kong, Mónaco. Coleccionistas privados que habían pagado millones por el patrimonio robado de San Miguel de Allende. Esa noche, visitó la finca Montoya. La familia estaba en Europa, dejando a Venceslao a cargo. Víctor examinó cada pieza falsa que había sido sustituida por las originales. Lo siento, dijo Venceslao de nuevo. Nunca quise. Ayúdame a arreglar esto, dijo Víctor. Esa es la única disculpa que aceptaré. Trabajaron durante la noche, documentando cada falsificación, fotografiando los detalles que demostraban que no eran auténticas. Al amanecer, Víctor tenía un caso irrefutable. Ahora venía la parte peligrosa. Llamó a Héctor Alarcón Jr. directamente, usando un teléfono desechable. Soy Víctor Solís, dijo. Creo que ha estado usando mi negocio para mover propiedad robada. Tenemos que vernos. Silencio, luego, no sé de qué está hablando. Entonces no le importará reunirse conmigo en el almacén de la calle Porter esta noche a medianoche. Venga solo, y podremos discutir cuánto me pagará para que desaparezca. Está intentando chantajearme.
Le estoy ofreciendo una oportunidad de evitar la prisión. Es su elección. Víctor colgó. Sonrió sombríamente. Héctor Alarcón Jr. no vendría solo. Traería matones, planeando eliminar el problema. Estos criminales adinerados siempre pensaban que la violencia era la solución. Nunca se habían enfrentado a un miembro de las FES. Capítulo 7. El almacén se encontraba en una calle sin salida en una zona industrial de Celaya, rodeado de edificios abandonados y solares vacíos. Perfecto para el tipo de negocio que Héctor Alarcón Jr. dirigía. También perfecto para lo que Víctor había planeado. Marcos Bravo y Hugo Álvarez, el compañero de equipo de Víctor, no el criminal, habían llegado esa tarde con Clemente Carrillo, su experto en demoliciones. Los tres ex-FES habían preparado el almacén como si estuvieran montando una emboscada en algún lugar remoto. Como en los viejos tiempos, dijo Clemente, colocando la última cámara. Excepto que esta vez, no llevamos banderas en nuestros hombros. Esta vez, lo hacemos por Vini, dijo Marcos. Revisó su arma, una Sig Sauer P226, el mismo modelo que llevaba Víctor. ¿Cómo quieres jugar esto? Víctor estudió el diseño del almacén una vez más. Vendrán con fuerza. Probablemente 4 o 5 tipos. Alarcón se quedará atrás, dejará que su gente se encargue. Y cuando intenten matarme, es cuando vosotros tres os ganaréis el sueldo. Víctor miró a sus hermanos. Necesito que se incriminen a sí mismos en cámara. Confesiones completas antes de cualquier acción. Asumes que hablarán, dijo Hugo Álvarez. Hablarán. Los ricos siempre hablan. No pueden evitar explicar lo inteligentes que son. A las 11:30 de la noche, todo estaba listo. Víctor estaba solo en el almacén, rodeado de muebles falsos y pruebas de la operación. Cámaras ocultas cubrían todos los ángulos. Marcos, Hugo y Clemente estaban posicionados en las vigas, invisibles, armados, observando. Exactamente a medianoche, 3 camionetas negras se detuvieron afuera. Víctor contó 8 hombres mientras entraban. 7 eran matones, del tipo de seguridad contratada que las familias adineradas mantienen en nómina, grandes, de aspecto rudo, profesionales. Se dispersaron, asegurando el espacio. Héctor Alarcón Jr. era el octavo. Tenía poco más de 50 años, alto y en forma, con el pelo plateado y ropa cara. El tipo de hombre al que nunca le habían dicho no en toda su privilegiada vida. Señor Solís, dijo Alarcón, su voz goteando desprecio. O es usted muy valiente o muy estúpido, intentando chantajear a mi familia. Ninguna de las dos cosas. Estoy enfadado. Víctor se mantuvo relajado, con las manos visibles. Usó mi negocio para robar a la gente. Intentó que me mataran cuando estuve a punto de descubrirlo. No tengo ni idea de qué está hablando. Víctor hizo un gesto alrededor del almacén. ¿En serio? ¿Así que esta no es su operación? ¿Estas piezas de mobiliario falsas, los manifiestos de envío, los papeles con su firma? La mandíbula de Alarcón se tensó. Ha entrado en mi propiedad. He entrado en una operación criminal. Hay una diferencia. Víctor sacó su teléfono. Tengo pruebas, fotos, documentos, testimonios. Suficiente para enviarlos a usted, a Cristina y a Ricardo a prisión por décadas. ¿Qué quiere? ¿Justicia? Alarcón se rió. ¿Justicia? Por favor. ¿Cree que alguien le creerá a un restaurador de muebles por encima de la familia Alarcón? Mi bisabuelo construyó la mitad de San Miguel. Tengo al alcalde en marcación rápida. Hizo una seña a su equipo de seguridad. Mátenlo. Hagan que parezca un robo que salió mal. Los 7 hombres avanzaron. Víctor no se movió. ¿Estás seguro de eso, Héctor? Quizás quiera mirar hacia arriba. Alarcón pareció confundido. Entonces oyó el sonido distintivo de armas siendo amartilladas. Marcos, Hugo y Clemente emergieron de las sombras, con rifles apuntando al equipo de seguridad. Quietos, ladró Marcos con su voz de mando. Armas al suelo. Manos arriba. El equipo de seguridad dudó, mirando a Alarcón en busca de órdenes.
Estaban superados en número y armamento por hombres que se habían entrenado para este tipo de situación durante toda su vida adulta. Hacedlo, dijo Alarcón con los dientes apretados. El equipo de seguridad dejó caer sus armas y levantó las manos. Los compañeros de equipo de Víctor los aseguraron rápidamente, atando sus muñecas con cinchos y haciéndolos sentarse contra la pared. Víctor se acercó a Héctor Alarcón Jr., lo suficiente como para oler la cara colonia del hombre. Esto es lo que va a pasar. Va a confesar todo. La operación de robo, el uso de mi negocio, la orden de mi muerte. Todo. No haré tal cosa. Entonces irá a prisión. Tengo suficientes pruebas para enterrarlo. No, no las tiene. En realidad no. Alarcón sonrió con confianza. Tiene pruebas circunstanciales en el mejor de los casos. Mis abogados las destrozarán, e incluso si algo de eso se mantiene, saldré en meses bajo fianza. Luego los cargos desaparecerán misteriosamente. Se inclinó más cerca. No puede tocarme, Solís. Los hombres como usted no ganan contra los hombres como yo. Víctor le devolvió la sonrisa, fría y peligrosa. Tiene razón. La ley no lo tocará. Por eso no estoy usando la ley. Sacó una tableta y le mostró a Alarcón la pantalla. Mostraba una transmisión en vivo de múltiples ángulos de cámara, todos mostrando a Alarcón ordenando la muerte de Víctor. Durante los últimos 10 minutos, ha estado transmitiendo en vivo a la policía, a la FGR, a las estaciones de noticias locales y a El Sol del Bajío. Miles de personas acaban de verlo ordenar un asesinato. El color desapareció del rostro de Alarcón. Está mintiendo. Víctor giró la tableta. Los comentarios ya están llegando. Miles de ellos. Los espectadores reconocieron a Héctor Alarcón Jr. y oyeron su confesión. No hay vuelta atrás en una transmisión en vivo, dijo Marcos. Internet es para siempre, niño rico. Alarcón se abalanzó sobre Víctor, la rabia superando la razón. Víctor le agarró la muñeca, la torció y derribó al hombre de rodillas en un solo movimiento suave. Eso es agredir a un testigo ahora, dijo Víctor en voz baja, frente a miles de espectadores. No se le da muy bien esto de ser criminal, ¿verdad? Las sirenas sonaron en la distancia, acercándose. La detective Huerta había prometido estar lista cuando Víctor diera la señal. Mis abogados. Empezó Alarcón. Sus abogados no pueden detener una confesión pública que ha sido vista por 50,000 personas y subiendo, dijo Víctor. Está acabado. La policía llegó en masa, 10 patrullas, incluyendo a la detective Huerta. Entró en el almacén, evaluó la escena y negó con la cabeza. Señor Solís, cuando dije, nunca le he oído, no esperaba que transmitiera en vivo su operación de justiciero a toda la ciudad. Parecía la única manera de asegurarse de que se hiciera justicia, dijo Víctor. Bueno, funcionó. Héctor Alarcón Jr. está arrestado. Huerta sonrió sombríamente. Y gracias a su confesión muy pública, no saldrá bajo fianza. Mientras los agentes esposaban a Alarcón y a su equipo de seguridad, el hombre adinerado miró a Víctor con puro odio. Esto no ha terminado. Mi familia tiene recursos. Te destruiré. Su familia está a punto de gastar millones en su defensa, dijo Víctor. Y cuando lo condenen, que lo harán, lo dejarán tirado para salvar su reputación. Así es como funciona la gente como usted, ¿no? Sacrificar a cualquiera para salvar el nombre de la familia. Alarcón no tuvo respuesta para eso. Capítulo 8. Caen las fichas del dominó. La transmisión en vivo se volvió viral. Por la mañana, la confrontación en el almacén de Víctor había sido vista más de 2 millones de veces. Las noticias locales la emitieron continuamente. Los medios nacionales la recogieron. El Sol del Bajío publicó una historia en primera plana: Imperio Alarcón se desmorona, red de robos al descubierto. Víctor se sentó en su taller, viendo cómo su teléfono explotaba con mensajes y solicitudes de entrevistas. Los ignoró a todos, concentrándose en el café que Marcos había preparado. Eres famoso, dijo Marcos. El restaurador de muebles de las FES que derriba a la familia más poderosa de San Miguel. Hollywood va a llamar. Solo quiero recuperar mi vida, dijo Víctor. Tu antigua vida se ha ido, hermano.
Pero quizás eso no sea algo malo. Hugo Álvarez, el FES, no el criminal, entró con tortas para el desayuno. Cristina y Ricardo van a declararse culpables. El MP les ofreció tratos para testificar contra Héctor Alarcón Jr. Lo aceptarán, dijo Víctor. Ninguno de los dos tiene agallas para un juicio. La detective Huerta llegó una hora después con actualizaciones. Hemos confiscado el almacén, arrestado a 4 personas más involucradas en la operación y recuperado 8 piezas de mobiliario robado por un valor aproximado de 60 millones de pesos. ¿Y las piezas que ya vendieron internacionalmente? La FGR está trabajando con la Interpol. Llevará tiempo, pero están construyendo los casos. Huerta se sentó frente a Víctor. Hizo un buen trabajo, Solís. Imprudente, técnicamente ilegal, y tiene suerte de que me caiga bien, pero buen trabajo. Gracias. Sin embargo, hay consecuencias. La familia Alarcón está contraatacando con fuerza. Han contratado a una docena de abogados y a una firma de relaciones públicas. Están tratando de pintarlo como un justiciero que tendió una trampa a su hijo. Víctor se encogió de hombros. La transmisión en vivo cuenta la verdad. La verdad no siempre importa cuando se tiene suficiente dinero. Huerta le entregó una tarjeta. Este es un abogado en quien confío. Licenciado Damián Morales. Lleva casos como el suyo, gente que molesta a familias poderosas. Lo va a necesitar. Víctor tomó la tarjeta. Sabía que habría repercusiones, pero estaba preparado para ello. Las pruebas eran abrumadoras, el apoyo público era real y tenía a sus hermanos de las FES cubriéndole las espaldas. Esa tarde, cayeron más fichas de dominó. La licencia de bienes raíces de Ricardo Beltrán fue suspendida pendiente de investigación. Beltrán y Asociados Bienes Raíces fue clausurada, sus archivos confiscados. El SAT anunció auditorías tanto para Ricardo como para Cristina por fraude fiscal. Venceslao Peña, senior, fue acusado como cómplice, pero se le concedió libertad condicional a cambio de su testimonio. La familia Montoya emitió un comunicado expresando su conmoción y prometiendo auditar toda su colección. Y Cristina llamó a Víctor. Casi no contesta, pero la curiosidad le ganó. ¿Qué quieres? Lo siento. Su voz era pequeña, derrotada. Sé que eso no significa nada ahora, pero necesito que lo sepas. Siento todo. Intentaste que me mataran, Cristina. Lo siento, no lo cubre del todo. Lo sé. Estaba desesperada, asustada y fui estúpida. Ricardo me convenció de que funcionaría, de que nunca nos atraparían. Hizo una pausa. Mi abogado dice que me enfrento a 10 o 15 años. Deberías haber pensado en eso antes de contratar asesinos. Lo sé. Empezó a llorar. Tiré todo por la borda. Nuestro matrimonio, tu confianza, mi carrera. Todo por un dinero que nunca veré. Soy una idiota. Víctor no sintió nada. Ni satisfacción, ni piedad, ni amor persistente. Solo un vacío donde antes estaba su matrimonio. Adiós, Cristina. Víctor, espera. Colgó. Marcos lo observó. ¿Estás bien? Sí. Sorprendentemente. Víctor miró a su alrededor en su taller, a las piezas de Montoya, todavía esperando ser restauradas. Tenía razón en una cosa. Me importa más este trabajo de lo que me importaba ella. Simplemente no me di cuenta de que a ella no le importaba nada más que el dinero. Algunas personas son así. Ven signos de pesos en lugar de almas. La semana siguiente fue un torbellino de declaraciones, reuniones legales y atención mediática. Víctor contrató al licenciado Damián Morales, quien resultó ser un tiburón con traje de abogado. El abogado desmanteló sistemáticamente el contraataque de la familia Alarcón. Están tratando de alegar trampa, explicó Morales. Diciendo que usted atrajo a Héctor Alarcón Jr. al almacén bajo falsos pretextos. Lo atraje allí, admitió Víctor. ¿Bajo falsos pretextos para cometer chantaje? No. Lo atrajo allí para obtener una confesión de crímenes que ya había cometido. Hay una diferencia legal. Morales sonrió.
Además, ordenó su asesinato en cámara. Eso tiende a socavar la simpatía. El juicio se fijó para dentro de 6 meses, pero todos sabían que estaba acabado. Las pruebas eran demasiado sólidas, el apoyo público demasiado ruidoso. A Héctor Alarcón Jr. se le ofreció un acuerdo de culpabilidad, 25 años en una prisión federal por robo, conspiración e intento de asesinato. Lo aceptó. La familia Alarcón emitió un comunicado repudiándolo y prometiendo restituir a todas las víctimas. Ricardo Beltrán se declaró culpable de conspiración y recibió 15 años. Cristina se declaró culpable de conspiración para cometer asesinato y recibió 12 años. Benito Watson, Gerardo Macías y Venceslao Peña Jr. estaban muertos, asesinados en defensa propia. No hubo cargos para Víctor. Justicia, imperfecta pero real. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 6 meses después de la confrontación en el almacén, Víctor estaba en el salón de baile de la finca Montoya, observando cómo Venceslao Peña, Sr., colocaba cuidadosamente el restaurado vargueño de Taracea contra la pared. La pieza se veía magnífica. Víctor había pasado semanas deshaciendo la restauración aficionada y devolviéndole su gloria original. Es precioso, dijo Venceslao en voz baja. Haces un buen trabajo, Víctor. Siempre lo has hecho. Gracias por tu ayuda, dijo Víctor. Sé que no fue fácil. Testificar contra tu hijo. Benito tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Venceslao parecía mayor, más cansado, pero había paz en sus ojos ahora. Al menos algo bueno salió de este lío. Las piezas robadas están siendo devueltas. Las familias están obteniendo justicia. ¿Y te quedas como administrador de la finca? La familia Montoya me lo pidió. Dijeron que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Venceslao logró una pequeña sonrisa. Estoy agradecido por ello. Víctor le estrechó la mano y se fue de la finca. Su camioneta estaba aparcada afuera, cargada con nuevas piezas para restaurar. El negocio había explotado después del juicio. Todo el mundo en San Miguel de Allende quería al restaurador de las FES que había derribado a la familia Alarcón. Podría haber cobrado tarifas triples, pero mantuvo sus precios justos. No se trataba de dinero. Nunca se había tratado de dinero. En su taller, Marcos y Hugo lo esperaban con cerveza y carne asada. Se habían quedado en San Miguel durante todo el calvario, apoyando a su hermano en las batallas legales y el circo mediático. Por Víctor brindó Marcos. El único hombre que conozco que sobrevivió a un complot de asesinato, expuso un imperio criminal y aún así terminó un proyecto de restauración de muebles a tiempo. Bebieron y rieron, intercambiando viejas historias de guerra y otras nuevas. Clemente Carrillo había vuelto a Monterrey, pero prometió una visita. La hermandad de las FES era tan fuerte como siempre. ¿Qué sigue para ti?, preguntó Hugo. ¿Te quedas en San Miguel? ¿Empiezas de nuevo en otro lugar? Víctor lo pensó. Voy a vender la casa. Demasiados malos recuerdos. Pero me quedaré aquí. Esta es mi ciudad ahora. Y el negocio se está expandiendo. Voy a contratar aprendices, a enseñar la restauración correctamente. Demasiada gente destroza estas piezas sin entenderlas. Sonrió. Resulta que estar a punto de morir te hace querer dejar un legado. Ya tienes un legado, hermano, dijo Marcos. Eres el tipo que no pudo ser asesinado y no quiso ser vencido. No está mal. Esa noche, solo en su taller, Víctor recibió un correo electrónico de su abogado. El divorcio era definitivo. Cristina había firmado todo desde la prisión, dándole la propiedad total de todos los bienes. También había escrito una carta. Víctor casi la borra sin leerla, pero la curiosidad volvió a ganar. Víctor, no espero tu perdón. No lo merezco. Pero quería que supieras que mi tiempo aquí me ha dado perspectiva. Estaba equivocada en todo. No estabas demasiado centrado en tu trabajo. Estabas centrado en algo significativo, construir con tus manos, crear belleza a partir de cosas rotas. Yo estaba centrada en el dinero y el estatus, y lo perdí todo. Eres un buen hombre. Mereces algo mejor que yo. Espero que encuentres a alguien que aprecie lo que has construido y quién eres. Siento todo,
Cristina Víctor la leyó 2 veces, luego la borró. Quizás en otra vida, esas palabras habrían significado algo. Pero en esta vida, de esta mujer, eran solo ruido. Se volvió hacia su banco de trabajo, donde esperaba un escritorio secretario del siglo XIX. La pieza estaba dañada, manchas de agua, chapa rota, herrajes faltantes. Pero Víctor podía ver lo que había sido, lo que podría volver a ser. Cogió sus herramientas y comenzó a trabajar. 3 meses después, la detective Huerta pasó por el taller con café y noticias. Héctor Alarcón Jr. se metió en una pelea en la cárcel, dijo. Al parecer, intentó imponer su actitud de niño rico con la gente equivocada. Está en la enfermería. Bien, dijo Víctor sin mucho sentimiento. Hay más. La FGR recuperó todas las piezas robadas menos 2. Valor total devuelto a los propietarios, 85 millones de pesos. La familia Alarcón está pagando la restitución por todo. Huerta sorbió su café. Realmente derribaste un imperio. Solo quería que pagaran por intentar matarme. Bueno, están pagando. 25 años. Sin libertad condicional. Tendrá 76 cuando salga, si sobrevive tanto tiempo. Después de que Huerta se fuera, Víctor trabajó hasta la noche, perdiéndose en la precisión de la restauración. Cuando sonó su teléfono, casi lo ignora. Pero el identificador de llamadas mostraba un número de San Miguel que no reconoció. Víctor Solís respondió. Señor Solís, soy Emma Campos del Museo de Arte Virreinal. Estamos organizando una exposición sobre la historia del mobiliario de San Miguel y nos encantaría presentar su trabajo. Hemos oído cosas notables sobre sus restauraciones. Víctor sonrió. Sería un honor. Maravilloso. ¿Podemos programar una reunión para discutirlo? Fijaron una hora para la semana siguiente. Mientras Víctor colgaba, se dio cuenta de que era feliz. No la felicidad cómoda de su matrimonio, que había sido falsa de todos modos. Esto era algo más profundo, la satisfacción del trabajo bien hecho, la justicia servida y un futuro construido sobre cimientos sólidos. Esa noche, condujo hasta la presa y caminó por la orilla. San Miguel de Allende se extendía a su alrededor, antiguas casonas, pirules centenarios, el agua brillando en el atardecer. Esta ciudad casi lo había matado. Su propia esposa había intentado que lo asesinaran en su casa. Pero había sobrevivido. Más que sobrevivido, había ganado. El antiguo Víctor, el que se había centrado en los muebles e ignorado su matrimonio en ruinas, se había ido. En su lugar había alguien más duro, más sabio, pero todavía fundamentalmente bueno. Todavía construyendo cosas hermosas con manos marcadas por cicatrices. Todavía encontrando un propósito en la restauración. El teléfono de Víctor vibró. Un mensaje de Marcos. Reunión el próximo mes. Boca del Río. El barco de Hugo está listo. Más te vale estar allí. Víctor respondió, no me lo perdería. Observó la puesta de sol sobre la ciudad, luego caminó de regreso a su camioneta. Mañana empezaría con el escritorio secretario. La próxima semana se reuniría con el museo. El próximo mes vería a sus hermanos. Tenía una vida que construir. Y a diferencia de los muebles, a diferencia de los matrimonios, a diferencia de la falsa seguridad de la riqueza y el estatus, esta vida se construiría sobre la verdad. Víctor Solís se había enfrentado a la traición y al asesinato, había mirado en el corazón oscuro de la codicia y había salido al otro lado, no ileso, pero sí intacto. Y eso, decidió, era suficiente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.